¿Cómo tratamos a quienes son diferentes a nosotros? ¿De qué manera vemos al extranjero, al necesitado, al que no comparte nuestra cultura ni nuestro trasfondo? En Deuteronomio 10, Moisés recuerda al pueblo una verdad que debía marcar su identidad. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios les estaba enseñando que su propia historia de esclavitud y liberación debía convertirlos en un pueblo compasivo. No podían repetir la injusticia que ellos mismos sufrieron en Egipto, sino reflejar la misericordia de un Dios que los amó cuando eran débiles y vulnerables. Este capítulo nos confronta con una pregunta poderosa. ¿Cómo recordamos nuestra propia historia de gracia para extender esa misma gracia a otros? La cercanía de Dios y su fidelidad deben reflejarse en un corazón humilde, compasivo y abierto al necesitado. Deuteronomio 10, 19. Se narra: Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. El capítulo 10 de Deuteronomio se sitúa en un momento crucial de la historia de Israel. Moisés está recordando al pueblo los acontecimientos ocurridos tras el pecado del becerro de oro en Sinaí, Éxodo 32. Ese episodio había demostrado cuán frágil y rebelde era el corazón de Israel. Apenas habían recibido la ley, ya la habían quebrantado adorando un ídolo. En ese contexto, Dios mandó a Moisés labrar segundas tablas de piedra, Deuteronomio 10, 1-2, como símbolo de que, a pesar del pecado del pueblo, el Señor estaba dispuesto a renovar su pacto. Este acto subrayaba la paciencia y fidelidad de Dios, quien no desechó a Israel, sino que reafirmó su relación con ellos. Moisés aprovecha este recordatorio para resaltar dos verdades fundamentales: la grandeza de Dios. Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Su majestad está por encima de todo. La cercanía y misericordia de Dios. A pesar de su grandeza, Él se ocupa de los más vulnerables, huérfanos, viudas y extranjeros. Históricamente, esta enseñanza era revolucionaria. En las culturas del Antiguo Oriente, los extranjeros eran vistos como inferiores y muchas veces explotados. En Egipto, Israel mismo había experimentado esa discriminación y esclavitud. Por eso Dios insiste en que al entrar en la tierra prometida, no reproduzcan la injusticia que vivieron, sino que reflejen su carácter de justicia y misericordia. Deuteronomio 10 también está conectado con la identidad de Israel como pueblo de pacto. Su misión no era solo ocupar la tierra, sino mostrar al mundo el carácter del Dios verdadero. Amar al extranjero no era una sugerencia social, sino un mandato espiritual, porque reflejaba al Dios que se acerca al necesitado y responde con justicia y compasión. En resumen, el contexto histórico de este capítulo nos muestra que Israel estaba a las puertas de Canaán, recordando su pasado de esclavitud, renovando su pacto con Dios y recibiendo el llamado a ser una nación distinta. Una nación marcada por la obediencia, la santidad y sobre todo por el amor al vulnerable. Salmo 146, 9. Se narra: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Deuteronomio 10, 19. Se narra: Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este versículo resume el corazón del capítulo y contiene una enseñanza que trasciende culturas y generaciones. Israel debía reflejar en su trato hacia el extranjero la memoria de lo que Dios había hecho por ellos. La lógica divina es clara. Tú sabes lo que es ser oprimido, humillado y tratado como forastero. No hagas lo mismo con otros. Al contrario, ámalos, porque yo te amé cuando estabas en esa condición. El mandato no era meramente tolerar al extranjero, sino amarlo. En hebreo, la palabra usada para amar en Nahav no significa un sentimiento superficial, sino un compromiso de cuidado, protección y acción concreta. Este amor debía manifestarse en hospitalidad, justicia y provisión, porque reflejaba el carácter de Dios mismo, quien, como dice el versículo anterior, ama también al extranjero, dándole pan y vestido.
El argumento de Moisés apela a la memoria histórica. Israel fue extranjero en Egipto. Allí experimentaron el dolor de la opresión y la falta de misericordia. Dios no quería que olvidaran ese pasado, sino que lo convirtieran en un motor de compasión. La memoria del sufrimiento debía transformarse en un corazón sensible hacia quienes vivían situaciones semejantes. Este versículo también revela un principio espiritual universal. Nuestra capacidad de amar a los demás nace del amor que hemos recibido de Dios. Israel no podía gloriarse de ser un pueblo especial por méritos propios. Todo era gracia. Esa misma gracia debía fluir hacia el vulnerable y el diferente. En el Nuevo Testamento, Jesús eleva este principio al mandamiento supremo del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13, 34. Y Pablo lo aplica de manera radical. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El versículo clave de Deuteronomio 10 nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide solo por ritos o palabras, sino por la manera en que tratamos al más vulnerable. Amar al extranjero era, para Israel, un reflejo tangible de que habían entendido y abrazado la misericordia de Dios. En 1 de Juan 4, 19, se narra: nosotros amamos a Él, porque Él nos amó primero. Moisés abre este capítulo recordando un momento decisivo en la relación de Dios con su pueblo. Deuteronomio 10, 1-2, se narra: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Estas palabras nos transportan al episodio del becerro de oro, Éxodo 32, cuando Moisés, al descender del Sinaí y ver la idolatría del pueblo, quebró las primeras tablas de la ley. Ese acto no fue un simple arrebato de ira, simbolizó cómo Israel había roto el pacto con Dios apenas lo había recibido. Sin embargo, en Deuteronomio 10, vemos a un Dios que no desecha a su pueblo. En lugar de dejarlo en la ruina, ordena a Moisés preparar nuevas tablas para renovar el pacto. El mensaje es claro: aunque Israel fue infiel, Dios permanece fiel. Su misericordia es más grande que el pecado de su pueblo. El hecho de que las nuevas tablas fueran guardadas en el arca del pacto subraya la santidad y permanencia de la palabra de Dios. Las primeras fueron quebradas, pero las segundas serían preservadas como testimonio de que Dios no había abandonado a Israel. Este gesto divino revela un principio poderoso. La gracia de Dios siempre abre una segunda oportunidad. Israel merecía juicio definitivo, pero recibió restauración. Donde el pueblo había fallado, Dios proveyó un nuevo comienzo. Esta renovación del pacto también prepara el camino para entender la obra de Cristo. Jeremías anunciaría siglos más tarde que Dios establecería un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Jeremías 31, 31, 33. En Jesús, este pacto alcanza su plenitud. Su sangre nos limpia, nos restaura y escribe la ley de Dios en nuestro interior. Así como Israel recibió segundas tablas, nosotros en Cristo hemos recibido una segunda oportunidad eterna. El Dios que exige santidad es el mismo que provee gracia para volver a levantarnos y caminar en comunión con Él. En 2 de Timoteo 2:13 se narra: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. En medio de su discurso, Moisés eleva una de las declaraciones más majestuosas acerca de la grandeza de Dios. Deuteronomio 10:17 se narra: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Este versículo subraya la soberanía absoluta de Dios. No significa que existan otros dioses reales, sino que sobre todo lo que los hombres llaman dioses, Jehová es supremo, incomparable y eterno. Ninguna deidad pagana, ningún poder humano, ninguna autoridad terrenal puede compararse con el Señor.
Él es el único Dios verdadero, el Señor de señores. La expresión Dios grande, poderoso y temible resalta tres aspectos de su carácter. Grande, por su majestad infinita que sobrepasa toda comprensión humana. Poderoso, porque sostiene el universo con su palabra y ejecuta sus juicios con autoridad. Temible, porque su santidad inspira reverencia, y nada ni nadie puede resistir su voluntad. Pero inmediatamente, Moisés conecta esta grandeza con su justicia y rectitud, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. A diferencia de los jueces humanos, que podían ser influenciados por favoritismos o sobornos, Dios gobierna con imparcialidad absoluta. Su grandeza no lo convierte en un tirano, sino en un juez justo y confiable. Este contraste es maravilloso. El Dios supremo sobre todas las cosas se interesa en los más pequeños y vulnerables. Justo después, en el versículo 18, Moisés lo describe como aquel que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero, dándole pan y vestido. La grandeza de Dios no lo distancia de la humanidad, sino que lo acerca a los desamparados. En el Nuevo Testamento, esta verdad alcanza su plenitud en Cristo. Él es presentado como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19, 16, pero al mismo tiempo como el que se humilló para servir y dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20, 28. Su supremacía se manifiesta no solo en poder, sino en amor. La lección para Israel y para nosotros hoy es clara. Si nuestro Dios es grande, poderoso y justo, nuestro llamado es reflejar ese carácter en la vida diaria. Adorar a un Dios imparcial y santo implica vivir en justicia, sin discriminación ni favoritismos, tratando al prójimo con dignidad porque así lo hace nuestro Señor. Salmo 138, 6. Se narra: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Después de proclamar la grandeza y soberanía de Dios, Moisés describe cómo ese poder supremo se manifiesta en el cuidado de los más débiles. Deuteronomio 10, 18. Se narra que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Este versículo revela un aspecto esencial del carácter de Dios. Su grandeza no se muestra en el dominio sobre los poderosos, sino en la defensa de los indefensos. El huérfano, la viuda y el extranjero eran los sectores más vulnerables de la sociedad en la antigüedad. No tenían herencia, protección legal, ni un lugar firme dentro de la comunidad. Mientras los hombres los despreciaban, Dios se ponía de su lado. El texto dice que Él hace justicia al huérfano y la viuda. Esto implica que no los olvida, sino que se convierte en su defensor legal, aquel que vela por sus derechos. No solo observa su sufrimiento, sino que actúa a favor de ellos. Y añade: ama también al extranjero dándole pan y vestido. Aquí vemos que el amor de Dios no se limita al pueblo de Israel. Alcanza también al que no pertenece a su nación, al forastero que vive en tierra ajena. Este rasgo de Dios era radical en un mundo antiguo, donde la mayoría de los dioses estaban asociados con los reyes, los ejércitos y los poderosos. Jehová, en cambio, se identifica con los débiles y marginados. En el Salmo 68, 5, se le llama Padre de huérfanos y defensor de viudas. Esta es una de las características más distintivas del Dios de Israel. El mensaje para Israel era claro: si Dios ama y defiende a los vulnerables, su pueblo debía reflejar ese mismo carácter. No podían oprimir al extranjero ni descuidar al huérfano y la viuda. Al contrario, debían convertirse en una comunidad de justicia y misericordia, porque su Dios era justo y compasivo. Y que en el Nuevo Testamento, Jesús encarna este principio al acercarse a los marginados de su tiempo: los pobres, los enfermos, los extranjeros, las viudas y los pecadores. Él mostró que el amor de Dios no discrimina, sino que se extiende a todo aquel que necesita gracia. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a reflejar el mismo carácter, cuidar de los vulnerables y demostrar en la práctica el amor de Dios. La lección es clara: la verdadera espiritualidad no se mide por los rituales que cumplimos, sino por cómo tratamos a los más débiles. Amar y hacer justicia al necesitado
es mostrar que hemos entendido el corazón de nuestro Dios. Santiago 1, 27. Se narra: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este versículo es el corazón del capítulo. Israel debía imitar a Dios en su trato hacia el extranjero. No bastaba con tolerarlo, con dejarlo vivir entre ellos en paz. El mandato era mucho más radical: debían amarlo. En hebreo, el verbo ahav, amar, expresa un compromiso profundo que se manifiesta en acciones concretas: proteger, cuidar, proveer y mostrar misericordia. En la cultura del Antiguo Oriente, los extranjeros eran vistos como una amenaza o como personas de segunda categoría. Eran explotados en trabajos forzados, discriminados y dejados sin derechos. Israel mismo había experimentado esta realidad en Egipto, donde fueron oprimidos y esclavizados por ser extranjeros. Por eso Dios les recuerda: ustedes saben lo que significa ser forastero. No repitan con otros la injusticia que sufrieron. Este mandato entonces era doble: un reflejo del carácter de Dios. Así como Él ama al extranjero, Israel debía hacerlo también. Un recordatorio de su propia historia. Haber sido extranjeros debía despertar compasión hacia quienes estuvieran en esa situación. El amor al extranjero se convertía en un testimonio poderoso ante las demás naciones. Mientras los pueblos vecinos despreciaban a los forasteros, Israel debía mostrar que su Dios era distinto, que su ley estaba marcada por la misericordia y la justicia. En el Nuevo Testamento, este principio alcanza su plenitud en Cristo. Jesús enseñó a amar al prójimo sin distinción, incluso al enemigo. La parábola del buen samaritano ilustra de manera práctica este mandato. El verdadero prójimo no se define por la nacionalidad ni la religión, sino por la compasión que muestra hacia el necesitado. La Iglesia, como el nuevo pueblo de Dios, recibe el mismo llamado: amar al extranjero, al forastero, al que viene de afuera, porque así mostramos que hemos comprendido el amor de Cristo. Hebreos 13, 2 añade: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La lección es clara: amar al extranjero no es una opción social ni un gesto humanitario. Es un mandato divino que refleja el corazón de Dios en su pueblo. Romanos 12, 9-10. Se narra: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Con estas palabras, Dios les recuerda que su propia identidad estuvo marcada por la experiencia de ser forasteros, humillados y oprimidos en una tierra que no era la suya. Egipto les abrió las puertas en tiempos de hambre, pero pronto se convirtió en casa de esclavitud. Allí conocieron lo que significaba no tener patria, ser despreciados y tratados como objetos. Esa memoria debía convertirse en el motor de su compasión. Quien ha experimentado la opresión no puede justificar oprimir a otros. Quien ha recibido misericordia no debe negársela a los demás. La identidad de Israel como extranjeros rescatados era la base ética de su trato con los forasteros en la tierra prometida. La memoria de Egipto también debía protegerlos del orgullo espiritual. Una vez instalados en Canaán, rodeados de abundancia, podían olvidar de dónde venían. Podían pensar que su prosperidad era mérito propio, cuando en realidad era pura gracia de Dios. Recordar Egipto era recordar su fragilidad, su dependencia y la fidelidad del Señor que los liberó. Este principio atraviesa toda la Escritura. La memoria del pasado alimenta la compasión en el presente. En Levítico 19, 34, Dios lo reitera: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es decir, su experiencia de dolor debía traducirse en empatía y amor. En el Nuevo Testamento, Pablo aplica este mismo principio a la Iglesia. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 12-13. Nosotros también fuimos extranjeros espirituales, alejados de Dios, y fuimos recibidos por pura gracia. La lección es contundente. Recordar de dónde nos sacó Dios nos libra del orgullo y nos impulsa a amar con misericordia. Israel debía recordar su esclavitud en Egipto. Nosotros debemos recordar nuestra esclavitud al pecado. Así como Él nos liberó, estamos llamados a extender ese mismo amor a los demás. En Primera de Tesalonicenses 4:18 se narra: consolaos unos a otros con estas palabras. La circuncisión física era una señal externa del pacto entre Dios e Israel, un distintivo que marcaba al pueblo como apartado para el Señor. Pero aquí Moisés enfatiza que no basta con una marca en el cuerpo. Dios demanda una transformación interior. Circuncidar el corazón significa quitar la dureza interna, cortar aquello que impide amar y obedecer a Dios. Es un llamado a eliminar la rebeldía, la incredulidad y la indiferencia espiritual. Israel podía cumplir rituales externos y seguir con un corazón endurecido, pero el Dios que los había rescatado de Egipto quería una relación genuina, marcada por amor, humildad y obediencia. El mandato se complementa con la exhortación: no endurezcáis más vuestra cerviz. La cerviz dura es símbolo de obstinación y orgullo, de un pueblo que se resiste a inclinarse ante Dios. Moisés los llama a dejar atrás esa rebeldía y a rendir sus corazones con sinceridad. Este principio es clave porque el mandato de amar al extranjero, cuidar del huérfano y la viuda, no podía cumplirse de manera superficial. Solo un corazón transformado podía reflejar el carácter de Dios en la vida diaria. No se trataba de filantropía ni de obligación social, sino de una obediencia nacida de un corazón sensible a la gracia recibida. Más adelante, en Deuteronomio 30:6, Moisés dirá que es Dios mismo quien circuncidará el corazón de su pueblo para que lo amen con todo su ser. Y en el Nuevo Testamento, Pablo retoma esta enseñanza. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Romanos 2:28-29. La lección es profunda. Los mandatos de Dios no pueden cumplirse con un corazón endurecido. Para amar como Él ama, necesitamos que nuestro corazón sea transformado por su gracia. La verdadera obediencia fluye de una vida rendida, donde la palabra de Dios no está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón mismo. Ezequiel 36:26 se narra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El mensaje central de Deuteronomio 10 es claro. Israel debía reflejar en su vida comunitaria el carácter del Dios que los rescató. Aquel que es grande, poderoso y temible, también es cercano, justo y compasivo. Y ese carácter divino debía manifestarse en algo muy concreto: amar al extranjero porque ellos mismos habían sido extranjeros en Egipto. Este mandato nos enseña que el amor verdadero nace de la memoria de la gracia recibida. Israel no podía olvidar que su historia comenzó en la debilidad. Eran un pueblo esclavo, oprimido y sin poder. Pero Dios en su misericordia los rescató con brazo fuerte y los hizo su herencia especial. La experiencia de haber sido extranjeros y objeto del amor de Dios debía transformar su manera de tratar a los vulnerables. Este principio se amplifica en el Nuevo Testamento. Nosotros también fuimos extranjeros espirituales, alejados de Dios, sin esperanza y sin pacto. Pero Cristo, con su sangre, nos acercó y nos hizo parte de la familia de Dios. Siendo así, no podemos vivir indiferentes a los necesitados, ni mucho menos tratar con desprecio al diferente. Nuestra propia salvación nos impulsa a amar como hemos sido amados. La conclusión de este capítulo es poderosa. La verdadera santidad no se limita al culto o al ritual, sino que se evidencia en la justicia y el amor hacia los más vulnerables. El pueblo de Dios se distingue no solo por lo que cree, sino por cómo vive,
y especialmente por cómo trata al extranjero, al huérfano y a la viuda. Este amor no es opcional, es un mandato divino que refleja la naturaleza misma de Dios. Israel debía amar porque Dios amó primero. La Iglesia debe amar porque Cristo nos amó primero, y ese amor, lejos de ser abstracto, debe traducirse en hospitalidad, compasión y misericordia hacia los que más lo necesitan. Juan 13:34 se narra: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.